Hola, bienvenidos a esta cuarta clase de epistemología de las ciencias sociales. En esta cuarta entrega vamos a ver al filósofo marxista contemporáneo Louis Althusser. Vamos a hablar un poco de aquellos aparatos ideológicos que legitiman los discursos que hacen a las relaciones sociales de producción en una sociedad. Hasta estos encuentros hemos visto en las clases anteriores la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo cotidiano, ¿no? Cómo se dio en el marco de las relaciones internacionales este avance, ¿no? este gran auge que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y básicamente que se decidió qué hacer con el papel de la ciencia en el progreso no solamente de los Estados Unidos, sino como habíamos visto en el texto de Vannevar Bush, sino que a nivel mundial, ¿no? Entendemos que la ciencia es un campo, ¿no? Donde confluyen diferentes actores, donde pelean, hay una puja constante por el poder, donde hay una hegemonía y una contrahegemonía, pero es muy importante entender que para que haya una hegemonía tiene que haber algo que legitime esa cuestión. Nosotros vamos a adentrarnos en esta clase a el pensamiento estructuralista, ¿no? Decimos que la obra de Althusser, de alguna manera, es quizás una de las aplicaciones del método estructuralista más clara a los fenómenos sociales. El autor hace una importante distinción entre la práctica productiva, ¿no? Como un proceso de abstracción mental, ¿no? y el proceso de producción como algo real, teniendo en cuenta que en toda sociedad hay un modo de producción dominante que comprende las fuerzas productivas, ¿no? Las cuales asimismo están intrínsecamente relacionadas y establecidas dentro de una sociedad determinada. Esto es entendido, obviamente, por el autor desde un enfoque totalmente estructuralista, ¿no? Puesto comenzando por la comprensión del simple proceso de la producción y de la condición que le dan justamente la continuidad. Y esta continuidad no solamente se da en un plano productivo físico, por así decirlo, sino que se da en un plano productivo de la subjetividad. Qué importante que es el papel del lenguaje en este momento, porque si nosotros nos remitimos a la interpretación de algunas clases anteriores, o por lo menos de mi punto de vista, entendemos que el comercio de las primeras civilizaciones y el intercambio, ¿no?, de esas palabras dieron como resultado un acercamiento a una producción de un cierto conocimiento en materia del lenguaje. Y el lenguaje no como una cuestión puramente desde el significado, sino como una cuestión de modos de vivir, de pensar, de obrar, de sentir de una sociedad, ¿no? Entonces, esto que le da continuidad a esta legitimación de las formas de producción se ve puesto al orden del Estado, ¿no? En sus instituciones básicamente en algunas instituciones, que van a estar dedicadas justamente a la reproducción, ¿no?, ideológica de estos tipos de legitimación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la escuela, ¿no?, las instituciones que, si bien no son partes o no son gubernamentales, pero que ejercen una acción sobre la sociedad, como por ejemplo una sociedad de fomento, un club, ¿no? O todo tipo de instituciones donde se dé un entramado social, hay una reproducción simbólica, y esta reproducción simbólica es la que de alguna manera pone de manifiesto esa reproducción de las relaciones sociales de producción en una sociedad determinada. Se parte
se parte hablando, ¿no? de un sistema en el que son palpables las relaciones de oposición e interdependencia, como por ejemplo el patrón, el trabajador, el asalariado, el capitalista, ¿no? El demandante, el oferente. Bueno, en últimas, lo que resulta de este conjunto de relaciones es el entendimiento del rol o función del desempeño dentro de la estructura social, ¿no? De corte marxista. ¿Por qué? Porque más enajenado, menos enajenado, su actuación está dada por ese sistema mismo que está legitimado, como recién decíamos, en la estructuración de redes simbólicas que juegan un papel importante en su reproducción aquellas instituciones que están al servicio del Estado, ¿no? Pero la continuidad de tales condiciones debe estar dada por otras condiciones o factores. La reproducción de las fuerzas del trabajo cumple con una dicha exigencia, ¿no? Ya que presentan como un vehículo asegurador de la actividad. Sin embargo, sigue existiendo algo completamente material que garantiza la reproducción de las fuerzas, que obviamente Marx lo va a llamar el salario. Al mencionar este concepto, ¿no? Althusser se remite a lo que Marx llama el mínimo vital, el cual se entiende, ¿no? como el conjunto de necesidades históricas de la clase obrera, necesidades que resultan de la lucha misma de clases pertenecientes al proletariado. En conclusión, la principal coartada del modelo económico demandante de mano de obra, de fuerza de trabajo, y por medio de lo cual asegura esos objetivos, ¿no? No obstante, cuando en el mínimo vital se representa un número de obreros, la fuerza de trabajo deja de ser apta y calificada por los oficios de la producción de la misma manera que debe poder reproducirse. En un momento dado, ¿no? Nos tenemos que preguntar cómo es que se adquiere esas competencias, ¿no? y esas aptitudes dentro de este sistema, digamos, ¿no? Y justamente es como decíamos recién, estas instituciones como por ejemplo la escuela, ¿no? Van a ser el lugar de aprehensión y de aprendizaje de estas habilidades. La escuela va a estar al servicio de esas demandas, ¿no? que el sistema capitalista le impone y le exige la capacitación de una determinada mano de obra, no solamente en aptitudes físicas, sino en aptitudes simbólicas. Estas aptitudes simbólicas son también entramados que se dan relaciones de poder, y hay un juego de dominación en donde por medio de esta subjetivación hecha cuerpo, el obrero se somete de alguna forma, se amolda, ¿no? a este sistema capitalista. La calificación como las reglas de sumisión y de sometimiento a esta dinámica del sistema son claras, porque justamente es el papel de la reproducción, ¿no? que se da en todo el entramado social, lo que van a dar como aparejado el hecho de soportar, ¿no? Estas formas de gobierno, estas formas estas formas de gobierno que están básicamente básicamente, digamos, apuestas y atravesadas por este sistema capitalista, ¿no? Lo anterior que habíamos dicho es algo que pone a contraluz la existencia de una ideología, ¿no? que es sin duda un tramo muy estrecho, muy relacionado con la reproducción de las reglas y los parámetros que se miden en una sociedad. En la clase anterior, mi compañera había hablado del círculo de Viena, ¿no? de estas corrientes positivistas, y que claro acá remarcar, ¿no? que la producción del saber, ¿no? que la legitimación de esas producciones del saber no son para nada neutrales. ¿Por qué? Porque si tenemos que hablar de aparatos ideológicos que estén
reproduciendo, ¿no?, una forma de conocer, una forma de sentir, una forma de relacionarse, de obrar con el otro. Estamos hablando de una carga valorativa de aquellas clases dominantes que están en el poder. A continuación vamos a dejar un fragmento de una entrevista al filósofo, y vamos a tomar como actividad aquella frase que usa el autor diciendo que la realidad estamos permanentemente conociéndola. Estamos tardíos a esa realidad. Le proponemos que detener el video por unos minutos y volvernos a encontrar después de haber construido una opinión con respecto a este concepto, de la realidad que el autor nos está brindando. Bueno, nos adentramos a la última parte de este encuentro de epistemología de las ciencias sociales, y queremos compartir a modo de cierre este concepto que Althusser tiene por ideología, ¿no? Althusser nos dice que la ideología, ¿no?, es un elemento dentro de la estructura que entroniza el modelo económico capitalista. Perpetúa por medio del ejercicio del poder del aparato del Estado y en los aparatos ideológicos del mismo las relaciones sociales de reproducción o explotación, las cuales a su vez están mediadas por otro tipo de relaciones asociadas al poder, la dominación y la clase social. Espero que este encuentro haya sido un poco ameno. Althusser es un pensador bastante complicado en algunas partes, por más que parezca sencillo. Y vamos a dejar a modo de cierre una actividad en la plataforma. Es una actividad donde ustedes van a poder encontrarse o reencontrarse con algunas categorías conceptuales que elaboramos en esta clase. Así que le damos una despedida, le damos un saludo, y nos encontramos en el próximo encuentro. Hasta luego.